de los comentarios, opiniones o expresiones vertidas en este programa. Enseñar las Escrituras en su contexto legal y hebraico. La salvación por gracia y obediencia a la definición. La Congregación Catedral de la Fe presenta al pastor Jorge Agosto en su programa Titulado Redescubriendo las enseñanzas del Mesías. Busca tu Biblia, abre tu libreta, porque vamos a aprender cómo ganaron los primeros discípulos con el Mesías. Gloria a Dios. Shalom, amados a todos, y bienvenidos a su programa Redescubriendo las enseñanzas del Mesías, con el pastor Walter Agosto, pastor de Catedral de la Fe en Caguas. Y en esta noche estamos en la sección Mujeres de la Biblia, que llega a ustedes todos los últimos martes de cada mes, pero en esta ocasión estuvimos celebrando las fiestas de Shavuot, las fiestas de Pentecostés, que tuvo una actividad espectacular. El Espíritu se movió de gran manera y fue maravilloso. Así que estamos en Mujeres de la Biblia, que ya ustedes todos una vez al mes hicimos un cambio, así que estamos trabajando en la preparación. Estuvimos con las fiestas de Shavuot, conforme pues a las instrucciones que nuestro Dios nos ha dado, y somos obedientes. Así que deseo agradecer también a todas aquellas personas que estuvieron, que continúan orando por nosotros, a nuestro ministerio, a nuestros líderes que nos ayudaron y permitieron que las fiestas pudiéramos celebrarlas. Y también queremos darle gracias a Dios por nuestra salud. Ya estamos aquí incorporándonos junto a mi amado esposo en nuestro ministerio para hacer bendición a todos los que llegan a nuestra congregación. Así que también quiero agradecer porque tuvimos la bendición de que me sustituyera en el último programa nuestra hermana Janet, una hermana amorosa, servidora que trabaja con nosotros en nuestro ministerio, y de verdad que es una hermana que admiramos mucho. Así que gracias, Janet, por siempre decir presente y siempre decir también a nuestro rey. Así que esta noche, como toda la noche, me acompaña mi amada hermana Miriam, maestra de nuestra congregación, y de verdad para mí es una bendición que nuestra hermana Miriam Echevarría esté compartiendo conmigo esta noche. Shalom a todos en esta noche. Agradecemos al Eterno, a nuestro Dios, de poder estar aquí nuevamente junto con esta pastora Marisa Agosto, que nos hizo falta la semana pasada, pero estuvimos trabajando con esta hermana Janet y también fue de gran bendición y un privilegio poder estar con ella. Una de las características del liderato de nuestra congregación, entendiéndose los pastores generales, es eso que usted acaba de hacer, pastora. Ustedes son unas personas muy agradecidas y no solo expresan esas palabras en el lugar donde nadie los ve, sino también con gestos públicos y con acciones genuinas. Me siento privilegiada de ser parte de esta hermosa comunidad de fe. Y esta noche deseamos compartir con todos ustedes un tema que casi siempre se enfoca en señalar el afán más que la fe en la vida de unos personajes muy conocidos en el Nuevo Testamento. Amén. Estaremos hablando entre la fe y el conocimiento. Amén. Y en esta noche pues estaremos compartiendo, así que nos vamos a estar refiriendo al relato de las dos hermanas que son mencionadas en los evangelios según Lucas y Juan, y son Marta y María, las hermanas de Lázaro. Algunos se enfocan mucho en buscar el significado de los nombres para relacionar la vida de los personajes y de la Biblia con los relatos sobre estos personajes, y aprendimos en el segundo estudio que estuvimos hablando sobre Miriam, la hermana de Moisés, que en la antigüedad los padres le colocaban los nombres a sus hijos de acuerdo a las circunstancias que vivían en ese momento, para memoria de los eventos y no para profetizar sobre sus vidas. Eso es correcto, pastor. Esta práctica que menciona es producto de eventos aislados en la Escritura donde a algunos de sus personajes los nombres son relacionados con su futura función, y el principal de estos casos está en el Nuevo Testamento. Y estamos hablando de nuestro Mesías, de Jesús, estamos hablando de Yeshua. Cuando leemos que dice, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
y se anunció o se profetizó cómo sería parte de su vida según el relato en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 1. Por eso es que utilizando eso, muchas personas practican esto de que cada vez que van a hablar de un personaje, le buscan el significado, pero es utilizando este patrón que en realidad no es uno aislado, no es la norma. Exacto. La historia de estas hermanas comienza en Lucas 10:38, donde leemos: aconteció que yendo de camino entró en una aldea, o sea, se estaba refiriendo a Jesús, a Yeshua, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Con esta porción es fácil comprender que el espíritu de hospitalidad es manifestado en Marta. El relato no dice que María vivía con Marta o que Lázaro vivía con Marta. Lo que sí se sabe sin duda alguna es que Marta fue la que tuvo el privilegio de recibir al maestro en su casa. Así como algunos ha sugerido en que estos hermanos vivan juntos, permítanos sugerir que Marta era parte de los que escuchaban el mensaje de Jesús mientras estuvo en la aldea donde ella vivía, o por lo menos era parte de los que creyeron en el mensaje de Jesús. El Evangelio no menciona que fuera viuda o casada. ¿Por qué razón? Porque en la antigüedad mujeres solas no podían recibir varón en su casa, a menos que tuvieran esposo o a menos que vivieran con una figura masculina, que ahí pues podríamos entender y deducir de que pues vivían con Lázaro, su hermano. Uno de los tópicos dentro de esta historia que nos lleva a sugerir que María era diferente que su hermana Marta con relación a los detalles y servicios a los demás es que Marta era la que estaba encargándose de los preparativos para los huéspedes en su casa. Y María no se menciona que haya participado de ello. Al parecer para Marta eso era importante. Muchas veces pues, nos ocurre en nuestra vida diaria. Siempre tenemos a alguien que es más afanado en preparar todas las cosas, sin embargo otra pues está enfocada en otro. Y vamos, según sigamos hablando en el programa, pues nos vamos a estar dando cuenta. En el verso 40 dice: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. A no ser que María era muy joven, casi una niña, y si vivía con ella y por su edad era algo despistada. ¿Qué opinión tenemos de este pasaje en particular, Miriam? Pastora, debo confesarle que este pasaje me ha traído muchos conflictos cuando lo he estudiado, ya que en la antigüedad las mujeres no son presentadas principalmente entre los judíos como participantes a la mesa de un conversatorio o de enseñanza con hombres. Okay. Tomando en cuenta que este relato corresponde al primer siglo de nuestra era, pero manteniéndonos adherida al relato es muy importante y muy interesante, y cabe la posibilidad de que María fuera muy joven y Marta una mujer madura. Esto lo vemos en la actualidad cuando estamos en actividades familiares. No sé si algunos de ustedes lo hayan podido percibir. Las mujeres maduras son las que están encargadas de todos los detalles de la actividad, ya sea en la comunidad familiar o en la comunidad de fe. Están las mujeres maduras constantemente pendientes de cada detalle. Sin embargo, las jóvenes, por su juventud, están atendiendo otros asuntos y de momento uno puede notar la diferencia en cuanto a lo que pudiera ser prioridades. Un aspecto que deseo añadir es que la expresión a los pies de Jesús, que se encuentra en el verso 39, tomado literalmente en nuestras mentes, tal y como nosotros somos, así, literales, pues nos la imaginamos literalmente a los pies de Jesús. Hay muchas imágenes en donde presentan figuras, donde presentan a Jesús sentado enseñando y María literalmente a los pies de Jesús y Marta parada preguntándole. Y esta imagen con la historia, el contexto y la cultura pues no es muy que digamos, así que, pero tratándose de la cultura del primer siglo podemos ver que hay algo interesante, y es que esta muchacha debiera entenderse que estaba ubicada entre los discípulos, no que estaba literalmente a los pies de Jesús. Esta palabra es una forma analógica, es una forma de decir que ella lo seguía.
que ella lo escuchaba, de que ella estaba pendiente de sus enseñanzas. Así que cuando vemos este pasaje, debemos entender que no es que ella está literalmente sentada a los pies del maestro, porque eso no era la práctica, pero sí estaba sentada escuchando al maestro. Y aunque este detalle no es de gran relevancia, lo cierto es que María se sentó y atendió al maestro en las cosas que él estaba hablando. No puedo dejar de pensar muchas veces en los detalles como los que mencionaste, de la cultura, de la época, que hace la diferencia al momento de exponer el mensaje y proclamar la palabra de nuestro maestro y en su contexto. Tal es el caso de los versos 41 y 42 que leen. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Leerlo de esta forma lo que nos indica es que servir no es necesario, que sé que más adelante vamos a explicar, que no se me asusten, porque van a decir, ¿cómo que servir no es necesario? Sí, le vamos a explicar ya mismo. Y al mismo tiempo que la buena parte de lo que es necesario es escuchar el mensaje, escuchar al maestro. ¿Cómo podemos reconciliar esto cuando él mismo dijo que vino a servir? O sea, nuestro maestro dijo que venía, Jesús dijo que venía a servir, pero también la mejor parte es escuchar las palabras del maestro. Primero, las expresiones en el verso 41 como afanada y turbada son expresiones en el griego mirignao y turubazo. Esas son las expresiones para afanada y turbada. Específicamente se refiere a ansiedad, preocupación y molestia, inquietud, confusión. El verso 40 lee que ella se distraía con los preparativos, los detalles, el servicio, que en el griego significa diaconía. Aquellos que hayan podido estar en un seminario ministerio. Y esta es la expresión que está en el verso 40. Mientras el maestro estaba enseñando, ella estaba distraída con adjetivo que se utiliza casi siempre bajo la connotación de conveniente, lo que es indispensable, etc. Bajo esta premisa, el verso 40 están hablando, estás escuchando y de momento te distraes porque te estás dando cuenta que ya lo que está en la mesa se acabó y te paras y vas a buscarlo. Y de momento te das cuenta que no, que hay que prepararlo porque no está listo y te desenfocaste, que no escuchaste, entonces te das cuenta de que te enfocaste en otras cosas y dejaste de prestar atención. Eso nos pasa mucho en nuestra familia, en nuestro diario vivir. Inclusive cuando tenemos visitas y estamos en temas interesantes, después se nos va el hilo. Así es. Por levantarnos y afanarnos en cosas que no son necesarias. Y ese servicio que la distrajo a Marta es uno lleno de ansiedad, preocupación, molestia, inquietud y confusión. El servir no es menor que el escuchar, al contrario, el servicio es el resultado de haber escuchado las instrucciones de nuestro Rey. Y eso provoca en las personas gratitud y el deseo de servir con amor y empatía con los demás. Yeshua, Jesús, mismo dijo en repetidas ocasiones que él hablaba lo que había escuchado de su Padre. Eso lo dice en Juan 14:24. Él escuchó las instrucciones del Rey y como resultado vino a servir, y este es el modelo que debemos seguir, el modelo de nuestro Mesías. Aunque siendo objetivas, no siempre será fácil servir a los demás. Por ello es necesario mantenernos escuchando a la voz de nuestro Maestro, Yeshua. Ahora bien, hasta este evento vemos la diferencia entre ambas hermanas, observando la escritura. Una hermana que estaba afanada,
quería que estuviera su casa ordenada, organizada, más sin embargo, la otra posiblemente cogió tantos regaños como cuando teníamos visita y yo decía, Stephanie no terminaba ayudándome, yo terminaba haciendo todas las cosas. Me imagino que esto era lo que estaba ocurriendo. Vimos en Marta, por el relato, era una mujer hospitalaria. Su esmero por servir la llevó a desenfocarse y no prestar atención a las enseñanzas del Yeshua, que era un privilegio haberlas escuchado, y provocándole molestia, enojo, ansiedad y preocupación mientras servía. Mas, sin embargo, María, sentada entre los que escuchaban las enseñanzas de Yeshua, Jesús, entendió mientras Jesús enseñaba, el servir podía esperar. Así que, según el relato, la acción de María presenta una visión de Jesús con relación a la mujer diferente a otras posturas, y es que la mujer también debe sentarse a conocer. Pero nuestra amada Marta no siempre fue una mujer preocupada por los detalles y desenfocada. De hecho, el Evangelio según Juan la presenta como una mujer de fe y conocimiento en un evento en particular. Este Evangelio menciona que Jesús tenía un afecto muy especial por ella, y eso lo sabemos por la forma como el escritor presenta en el orden las personas que forman esta familia. El evento al que nos referimos es la muerte del hermano de Marta, Lázaro. Leemos en Juan 11, 17 al 22, dice, vino pues Jesús, y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Esto, más que una simple expresión, era una petición. La conversación entre Marta y Yeshua, Jesús, según el relato del escritor de esta porción, es una conversación ecuánime, y lo sabemos porque la forma en que se presenta el diálogo, donde Marta habla y Yeshua, Jesús, responde y dice, en el 23 dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. A diferencia de cómo el escritor del Evangelio según Lucas nos presenta a María como una mujer que sabía escoger sus prioridades, ahora el escritor de esta porción en el Evangelio según Juan nos las presenta desconsolada y hasta un tanto descontrolada. Eso lo podemos apreciar en el verso del 28 al 33. Su hermana le dijo en secreto que el maestro le llamaba. Hay una dificultad en el verso 20 donde Marta escucha que Jesús venía, que había llegado, y ella sale a su encuentro, pero María se queda en casa. Algunos interpretan de que María no sabía y otros dicen, no, María lo sabía, pero se quedó en la casa. Ella sale a prisa, de tal forma que los que estaban con ella en la casa, consolándola, pensaron que ella iba al sepulcro a llorar al hermano que ya tenía 4 días de estar sepultado. Esta reacción de los que la vieron salir a prisa nos presentan a una mujer, a juicio de ellos, devastada por la pérdida y fuera de control. Y cuando ve al maestro, leemos que se posa a los pies del maestro diciendo casi las mismas palabras de Marta, y decimos casi las mismas palabras porque, a diferencia de Marta, ella rompió en llanto, y los que las acompañaban de tal forma con ella, al verla de esa manera, empezaron también a llorar, y esto conmueve al maestro, y el maestro también comienza a llorar. Miren, esto nos enseña que no podemos juzgar a las personas. No todos manejan las mismas situaciones de la misma forma, todos reaccionamos diferente. Ya vimos a Marta en el Evangelio según Lucas, una mujer que solo quería agradar, quería servir con excelencia. En el proceso hubo situaciones que la llevó a sentir molestia, ansiedad, y era por lo que veía en quién se supone que debía ayudarle. Luego en el Evangelio según Juan, esta misma mujer en una situación de pérdida reacciona diferente, con fe. Escucha que el maestro venía y ella sale a su encuentro, no se quedó en su casa llorando, fue a buscarlo,
y se presentó delante de él, que todo lo que él le pidiera al Padre, el Padre se lo daría. Así, pastora Marisa. Y no solo eso, Marta creía en la resurrección y confesó que Yeshua era el Mesías. Era el Mesías. Amén. Sin embargo, vemos a María reaccionando a las mismas situaciones diferentes. El escritor del relato en el Evangelio, según Lucas, presenta a María como una mujer ya sea joven o no tan joven, que conoce las prioridades. Pero sin embargo, en momentos terribles como una pérdida, vemos a María que no busca al maestro, sino que va al ser llamada y cuando lo ve cae a sus pies desconsolado. Es interesante que cuando Marta salió a buscar al maestro, nadie la siguió. En cambio, a María sí la siguieron, así que eso nos presenta un mensaje diferente. ¿Qué mensaje le estamos dando a las personas con nuestras reacciones? No debemos juzgar a las personas por las formas como reaccionan en un momento dado. Todos podemos perder el control en un momento dado o desenfocarnos mientras servimos. Eso es correcto, Miriam. Hoy podemos aprender a considerar, poner en práctica en nuestras vidas, hacer como María ante la adversidad y como Marta sabiendo eliminar nuestras prioridades. Antes, todavía nos quedan unos minutitos, en Eclesiastés dice, todo tiene su tiempo. Amén. Tenemos que aprender a tener prioridades y tenemos que saber escoger si vamos a servir, si vamos a hacer de bendición a otros, pero en el momento también tenemos que instruirnos, también tenemos que aprender para que nuestras vidas sigan creciendo. Amén. ¿Qué más podemos ver aquí, Miriam? Mientras, para llevar este consejo a la práctica, debemos añadir la disciplina de planificar. Amén. Eso es una buena consideración y una buena idea, que si planificamos las cosas, podemos servir y podemos entonces estar y no entrar en afán en nuestras vidas. Mientras menos planificación, mientras menos tenemos las prioridades definidas, más susceptibles estaremos a las distracciones. O sea, vamos a ser bien sensibles a todas las distracciones que el mundo nos está rodeando. No es importante, ¿verdad que sí? Hacer una lista de prioridades y planificarlas nos ayudarán a mantenernos enfocados. Eso es. Y somos nosotras mujeres, unas mujeres poderosas que siempre estamos reinventándonos, así que, y además de la bendición de terminar todo lo que comenzamos, muchas veces nos detenemos, nos distraemos, el afán de la vida, todas las cosas que queremos hacer, no las terminamos y se nos quedan a mitad. Y tener muchas cosas no terminadas se crea ansiedad y no nos permite estar preparados para cosas sobresalientes. Cuando operamos en ansiedad, cuando nos vienen cosas, no estamos preparados para las cosas grandes que el Señor tiene para nosotros. La bendición de Marta y María de recibir a Jesús en su casa era una bendición poderosa y maravillosa. Los dos tuvieron una. Trató de dar lo mejor que podía, de recibir al maestro, con lo más seguro, los detalles, las flores, la comida, el pan. Mas, sin embargo, María posiblemente recibió tantos regaños, pero ella eligió escuchar al maestro. Así que gracias a todos por la sintonía, que el Eterno de Israel les bendiga, los amamos, shalom, de verdad que para nosotros ha sido una bendición el compartir el mensaje de Marta y de María. Tenemos al pastor que todavía nos dice que todavía nos queda minutos. Hay un detalle muy importante antes de que terminemos, y es que, amados, amadas, el conocimiento, el conocer la palabra del Rey, conocer el mensaje de Jesús, conocer el mensaje, las instrucciones de Dios, son aquellas cosas que nos mueven a nosotros en agradecimiento a servir. Amén. Las personas que sirven por servir, siempre le va a ocurrir lo que le ocurrió a Marta. No diciendo que Marta sirvió por servir, sino que muchas veces no puede ocurrir eso. Es importante mantenernos enfocados, escuchar la voz del Maestro a través de los mensajes que recibimos de nuestros líderes en nuestras congregaciones. Eso nos ayuda para que cuando llegue el tiempo difícil podamos agarrarnos precisamente de esas enseñanzas. Mientras estamos sirviendo y recibimos estos golpes, podemos reaccionar correctamente. ¿Por qué? Porque tenemos el conocimiento para poder servir. Así que esto es todo por hoy. Esperamos que hayamos sido de bendición. Les amamos. Hasta el próximo programa, así que dentro de 3 semanitas volvemos a estar con ustedes, mujeres, historias de mujeres de la Biblia. Bendiciones. Amén. Que el Eterno les bendiga. Shalom. Gracias.
Muere, Radisson, muere. Que el Señor los bendiga y les guarde. Pastor, todavía estamos en live, Pastor. Bendiciones. Gracias, amados, por conectarse. Gracias. Denle share a este espacio para que otras personas también puedan bendecirse con estos estudios. Gracias, pastora, por el privilegio de estar con ustedes. Gracias. Y gracias a todos por el apoyo. Así que públicamente los amamos y vivimos agradecidos de todos ustedes. Así que bendiciones. Shalom. Hasta el próximo martes. Shalom a todos. Pastor. Ya. Ella sabe cómo hacerlo, ella sabe cómo acabarlo. Ya la acaba.